Para hablar de los casos de asesinatos en Colombia, vamos a tomar dos ejemplos de estudios recientes. Uno es del Centro Nacional de Memoria Histórica, que habla que entre 1977 y el 2015 se presentan 152 asesinatos. Asimismo, la Federación Colombiana de Periodistas menciona que entre 1980 y el 2015 se presentan 144 asesinatos a periodistas. En ambos estudios hay que decir que las razones por las cuales ocurren estos asesinatos tienen que ver netamente con razones profesionales. Aquí los casos en los que se presentaban algunas dudas fueron retirados y no se consideran en este momento dentro de las cifras. Frente a los momentos y los departamentos donde más se presentan los casos de asesinatos, pues hay que decir que un momento se da en los años 80 y el otro momento se da cuando se presenta en el 2000, en los 80 el narcotráfico, en los 2000 el fenómeno paramilitar o el auge paramilitar. Esto coincide un poco o explicaría un poco el por qué el Valle del Cauca y Antioquia son una de las zonas donde más se presentaron asesinatos, porque precisamente de allí vienen los dos carteles que fueron conocidos a nivel mundial. Y en términos del auge paramilitar, pues uno puede hablar efectivamente de Antioquia, de Santander, y en términos del conflicto armado uno puede hablar del Caquetá, y en términos generales pues aparece también Bogotá como uno de los lugares donde más se presentaron asesinatos. Esto también nos indica un poco los victimarios. Entonces tenemos los narcotraficantes como uno de los principales victimarios, los grupos paramilitares, en una menor medida se presentan los grupos guerrilleros, y tenemos que decir tristemente que la mayoría de victimarios son desconocidos en razón precisamente a la impunidad que se presenta en el país. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, estamos hablando de casi un 60% de casos de asesinatos que ya prescribieron, es decir, ya no se van a investigar, no vamos a saber qué pasó y por qué los mataron. En términos de otras violaciones a la libertad de expresión, si bien Colombia fue conocida durante muchos años por ser un país en el que se realizaban secuestros, si bien se dieron secuestros de periodistas, no es el común denominador, no es una cosa, no es una violación que se encuentre todos los años y en altas cifras. Cuando aparece uno o dos casos, y normalmente han sido efectivamente efectuados por las guerrillas. En algunos han sido retenciones de 1 o 2 días, no son los grandes secuestros también conocidos a nivel internacional de años en que tuvieron las guerrillas a políticos o a empresarios del país. Las demás violaciones de libertad de expresión obedecen a amenazas, a censuras indirectas, a agresiones. Últimamente lo que más hemos registrado pues efectivamente son agresiones a periodistas. ¿Cómo fluye la información en Colombia de acuerdo con los dueños de los medios, de acuerdo con los dueños de la propiedad? Recientemente Reporteros Sin Fronteras, la organización que yo represento en este país, se alió con la Federación Colombiana de Periodistas para realizar un estudio que se llamó, y así lo encuentran, monitoreodemedios.com. En ese estudio mirábamos básicamente la propiedad, aún no hemos trabajado el tema de los contenidos, pero uno podría decir que una cosa conlleva a la otra. Allí encontramos obviamente dos grandes monopolios mediáticos que son Ardila Lule y Santo Domingo, y a nivel regional encontramos también familias políticas que manejan los monopolios de la información a nivel regional. Si bien las víctimas del periodismo en Colombia no son los grandes medios de comunicación, no han sido de grandes medios de comunicación, las víctimas normalmente han sido medios regionales o pequeños medios, y efectivamente en pequeñas poblaciones. Sin embargo, la información circula por los medios de estos dos grandes oligopolios
que manejan el 75% de la audiencia del país. Cuando nosotros hicimos este estudio tratamos de hablar un poco, de mirar con ellos si eran conscientes de la responsabilidad que implica manejar ese porcentaje de audiencia, y realmente la respuesta fue bastante negativa, fue de rechazo a los resultados del informe. Y cuando se presentó esto frente al tema de la política pública de libertad de expresión que se lidera a través del Ministerio del Interior, pues la respuesta por parte de ellos fue que mientras el Estado no realizara un estudio sobre el tema de la concentración, no podía tocarse el tema como tal. La Constitución del 91 plantea una restricción, un límite al tema de los monopolios, pero pues no ocurre. Como acabo de contarles, pues infortunadamente los oligopolios siguen realizando o teniendo la mayor cantidad de medios de comunicación en todos los canales y en todo el país. Incluso para poder llegar a determinar esto tuvimos que ir no solamente a los registros oficiales, sino también consultar un poco, porque en el caso de la radio muchos de los espacios han sido arrendados, subarrendados, y terminan transmitiendo la información de estos dos grandes oligopolios. Colombia sigue siendo un país supremamente radial, en parte también por su geografía, necesita de la radio, en muchos lugares no ingresa el internet, y eso también explica un poco por qué en términos de los asesinatos a periodistas la mayoría fue de prensa y de radio. Estos grandes oligopolios precisamente también jugaron un papel en los hechos más recientes del país, como es el tema de la votación al plebiscito. Fue así como patrocinaron la campaña del no, especialmente el señor Ardila Lule, a través de todas sus empresas en los diferentes campos de la economía. Yendo a las otras preguntas, acerca de qué pasa con los medios de comunicación de la guerrilla. Bueno, hay que decir que tanto la guerrilla de las FARC como la guerrilla del ELN han tenido especialmente medios impresos y medios radiales. En este momento, a partir de los 4 años de la fase pública que tuvo las FARC, realizaron un programa, un informativo de televisión que se llama Nueva Colombia, NCN Noticias, donde han dado como la información de lo que viene aconteciendo en La Habana, algunas cosas de lo que pasa acá en Bogotá, en algunas regiones del país, precisamente para todo el proceso de las zonas campamentarias, de común acuerdo con el gobierno nacional, tuvieron corresponsales en estos lugares. Al entrevistarlos directamente sobre su diferencia entre información y propaganda, muchos de sus líderes y de sus periodistas tienen claro que hay unas diferencias conceptuales, pero también se sienten víctimas de lo que han sido los medios de comunicación, así que digamos que validan un poco que estén realizando una información más de una sola postura, dado precisamente el contrapeso que tienen con los grandes medios de comunicación. A raíz de los resultados de la campaña del plebiscito, pues salió a la luz pública todas las campañas de desinformación que se generaron con el contenido que llevaban los acuerdos, que tenía el acuerdo final que se había firmado entre la guerrilla y las FARC. Dentro de los planteamientos de la participación de la mujer en el proceso de negociación y en los medios de comunicación, pues hay que decir que al interior de las FARC también se ha venido trabajando un poco pasar de ese plano
machista, donde era más difícil acceder a algunos cargos, algunas representaciones en varias de las entrevistas que hice yo a mujeres que precisamente son protagonistas de los procesos de comunicación de las FARC en La Habana. Una de ellas, por ejemplo, me mencionó que no tuvo ninguna restricción para ser, por ejemplo, comandante, pero que ella había preferido no serlo porque implicaba una responsabilidad muy grande el tener la vida de tantas personas en ella sola. Entonces, pero que nunca había tenido ningún inconveniente por el hecho de ser mujer. En el caso de ella es Vivian Manuela, que fue otra que tuve oportunidad de conversar con ella, me decía, eh, es una mujer bastante inteligente, muy preparada políticamente, es la parte política de los medios de comunicación en La Habana, y ella mencionaba que muchos de los medios de comunicación llegaban a las mujeres de las FARC a hablarles del aborto, como si el aborto fuera lo único de lo que ellas podían hablar, o como si el aborto no hubiera sido un tema incluso trabajado por ellas mismas. Así que ella hacía como una petición para que los medios de comunicación pensaran en la mujer como más activa, más partícipe de la historia que estaba viviendo y protagonizando, y no como una víctima a la que le sometieron a un hecho X o Y. Asimismo tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer, a una guerrillera raza de uno de los campamentos, eh, en el que ella también su postura fue de siempre que vienen a nosotros a hablar de las mujeres de la guerrilla o a entrevistar a una mujer guerrillera, consideran que estamos sometidas y que estamos que no podemos jugar una cantidad de papeles. Desde Colombia un saludo al Colegio de Periodistas de Cataluña, esperando poder encontrarnos en otra oportunidad y ojalá no con esta distancia geográfica. Muchas gracias por la invitación.